Un agradecimiento al autor. Loud. Un saludo para mis queridos suscriptores, que comentan y apoyan este canal, y los que no lo están también los quiero. Nuevo camino. Parte 3. Capítulo 7. En este nuevo sueño podemos ver a una castaña, caminando toda curiosa por un espacio en blanco. En un principio Luan estaba asustada, pero después, de ver que no ganaba nada alterándose solo, empezó a caminar explorando el lugar. Lo último que recordaba era que su hermano la odiaba a más no poder, y no era para menos. Se suponía que su talento para la comedia y las bromas era para hacer reír a sus seres queridos, pero ella lo había usado para lastimar a uno de sus familiares, y no cualquier familiar. Era el único niño de la casa que más de una vez le ayudaba solo pidiendo una rebanada de pastel como recompensa. Cualquiera de sus hermanas le pediría una parte de sus ganancias, pero Lincoln una vez le dijo: ese dinero tú te lo ganaste con el sudor de tu trabajo duro, ¿cómo podría quitarte lo que es tuyo? Después de recordar esas palabras no pudo más que soltar una risa de burla a su persona, ya que ella y su familia le quitaron lo que más quería, y eso era el amor de su familia. Si todavía recordaba esa sonrisa que le dio cuando le dijo esas palabras, soltando un suspiro de frustración se quedó pensando en todas las cosas que le hizo a su hermano, y con cada pensamiento se sentía la basura más grande de esa casa. Bueno, en su mente le tenía resentimiento a Lynn y a Lisa, pero no era la única. Todas sus hermanas las culpaban de la actual situación en la casa. Cuando Lisa les dijo que había logrado localizar las cosas de su hermano, todas estaban felices, ya que podrían recuperar un poco del cariño del peliblanco, pero las cosas no salieron como ellas querían, y habían logrado que Lincoln rompiera la máscara de indiferencia que les había dado la semana pasada. En su mente todavía estaban las caras que su hermano les dio: ira, tristeza y decepción, pero la que más le dolía era la que le dio a su hermanita Lily, esa sonrisa llena de cariño que alguna vez les mostró y ahora era solo para Lily. En su corazón estaba celosa, pero también estaba feliz, ya que por lo menos Lincoln todavía consideraba a una de ellas como su hermana. Una voz la sacó de sus pensamientos, una voz tétrica pero a la vez alegre. Ja, ¿recuerdas cuando le pusiste polvos pica pica al traje de ardilla y lo cerraste con un candado para que eso no se lo quitara? Decía una voz alegre y juguetona, parecía la de un muchacho. Después de esas palabras, unas risas, que ella recordaba muy bien, empezaron a retumbar en todo el espacio en blanco. Luan se asustó y empezó a buscar con la mirada de dónde venían las risas y esa voz, que le asustaba ya que no la conocía. Ja, también cuando en la ducha de la escuela le escondiste el traje de ardilla para que saliera a los pasillos en calzoncillos. La risa de esa persona se escuchaba cada vez más fuerte. Las risas de esas personas que alguna vez atesoró más que cualquier cosa en el mundo, se escuchaban cada vez más fuerte, y estas le perforaban el corazón cual dagas envenenadas. Pero en el rostro de Luan solo se podía ver la tristeza y el asco a su persona al recordar cómo Lola había mandado un video a las demás de cómo Lincoln con pena y una cara de tristeza salía y estaba en el pasillo. En un principio todos los alumnos estaban riéndose de él, pero al ver con más detenimiento todos pudieron ver que tenía cicatrices y golpes. Más de uno quería ayudar al peliblanco, pero este temblaba por el puro contacto, y en un momento salió corriendo rumbo al salón de maestros. Lola y Lana lo taclearon y le dieron de nuevo el traje, ya que Lori les había dicho que lo detuvieran, ya que si alguno de los maestros lo veía los podrían meter en problemas. Lisa y Lynn estaban muy enojadas con Luan y las gemelas, ya que el traje de ardilla era lo que mantenía a raya la mala suerte de Lincoln según su retorcida mente. Bueno, que se creía en ese entonces
entonces, y las demás también estaban de acuerdo, por lo que decidieron no volver a quitarle el traje a menos que Lisa lo dijera. Ya en ese momento Luan solo podía estar de rodillas, tapándose los oídos para no escuchar las risas de sus hermanas, todas esas risas, que le recordaban todo el maltrato por el que pasó el peliblanco, pero el último comentario le rompió el corazón. Ja ja ja, ¿y también recuerdas cuando casi secuestran a la plaga? La voz todavía estaba riendo, pero se podía sentir que esa risa era fingida. Luan abrió grandes sus ojos. Esa horrible broma que se le salió de las manos la atormentaba cada noche desde que Lisa les dijo que la mala suerte no existía. Luan en una de sus bromas le había pagado a 2 de los bravucones de grados más altos que el de ella de la escuela para que le dieran un buen susto a Lincoln. Todavía recordaba cómo ese día Lincoln entre llanto le decía a sus papás que 2 personas con masacaras de payaso lo habían perseguido por gran parte de Royal Woods. Pero estos solo se limitaron a regañarlo por haber perdido su mochila, mientras estos lo regañaban y el peliblanco lloraba en el patio. Ella y sus hermanas reían por lo que Luan había hecho y agradecía el detalle de las máscaras de payaso que se les había ocurrido a los muchachos. Pero para la sorpresa de Luan, los muchachos se disculparon con Luan ya que por una pelea que tuvieron los habían castigado y no pudieron hacer la broma. Luan solo podía recordar lo que sus hermanas le dijeron cuando les contó esto: qué lástima que no se lo llevaron, nos hubiéramos deshecho del estorbo de la casa, eso sí que atrae la mala suerte y más cosas. Luan, abrazándose como queriendo protegerse de todo, seguía en el suelo de rodillas y llorando solo decía: ya basta, por favor, ya no más, pero sus súplicas no eran escuchadas por nadie y las risas solo se hacían cada vez más fuertes. Luan no podía levantar la mirada y solo se limitaba a llorar. De un momento a otro las risas se detuvieron y Luan se sintió aliviada, pero ese sentimiento no le duró ya que, al levantar la mirada, algo se le acercaba, y eso no parecía tener buenas intenciones. Esa cosa con una sonrisa que no parecía de felicidad, se le acercaba y Luan con miedo se intentaba poner de pie, pero sus piernas no le respondía. En su corazón sentía que su cuerpo no quiere moverse y aceptar lo que esa cosa le hiciera, pero en ese espacio en blanco y en total silencio un llanto se escuchó cuando esa cosa y Luan dirigieron sus miradas al causante del llanto. El rostro de terror de Luan se convirtió en uno de remordimiento. Ay, no muy lejos de ellos, una pequeña figura en un traje roto y con manchas de sangre. Un niño estaba llorando. El cuerpo de Luan respondió y de un salto se puso de pie y corrió con todas sus fuerzas a esa figura. Ella sabía que era imposible que él estuviera usando ese traje ya que toda la familia lo había roto y quemado para olvidar el terrible pecado que habían cometido. Las lágrimas de Luan no dejaban de salir de sus ojos y esperanzada de poder tocar a su hermano y abrazarlo para protegerlo de esa cosa, se acercaba cada vez más rápido. Se reprochaba cómo era posible que solo después de que Lisa les dijera que todo era una mentira, ella se preocupara tanto por su hermanito aquel pequeño que solo quería lo mejor para la familia. Sí, a veces era un poco egoísta, pero siempre ponía a la familia primero, y cuando se equivocaba tenía el suficiente valor para decirlo e intentar arreglar las cosas. Eso era más de lo que ellas hacían. Luan, al llegar a donde su hermanito estaba llorando, ésta lo abrazó con todas sus fuerzas, como si no quisiera dejarlo ir nunca más. Ese abrazo se sentía también después de una semana, siendo ignorada como si ella nunca hubiera existido para el peliblanco. Se escuchó unos aplausos sarcásticos y Luan dirigió la mirada a la criatura que estaba a sus espaldas y en un paso lento se dirigía a donde ellos estaban. Pero las palabras que esa cosa le dijo la sacaron de su miedo. Pero nada más, miren a la cariñosa hermana protegiendo a su hermanito, decía esa cosa cambiando de apariencia y dejando en ese lugar a un muchacho de pelo largo y rasgos asiáticos.
La mirada de Luan cambió del muchacho a sus brazos, y en sus brazos estaba su muñeco señor Cocos. Esto espantó a Luan, ya que estaba seguro que estaba abrazando a su hermano. Soltó al señor Cocos y empezó a buscar a su hermano. Estaba preocupada, ya que verlo en ese traje le dolía más que cualquier golpe que le dieran por ser una pésima hermana. El muchacho se acercaba lentamente al señor Cocos, y lo tomó y se lo puso en la mano y empezó a hablar con él como si Luan no estuviera presente. Dígame, señor Cocos, ¿qué opina de la actuación de la señorita Luan?, preguntaba el muchacho esperando una respuesta del muñeco. No sé, señor Codicia, la voz del muñeco no se parecía en nada a la del muchacho, parecía otra persona, pero es una actuación de primera. Después de todo, ella está en el club de actuación. La voz del señor Cocos parecía la de una criatura diferente al muchacho. Los dos se miraron fijamente y después soltaron una risa de burla. Y dirigieron la mirada a Luan, que se había quedado viendo la actuación del muchacho. Estaba asustada, ya que parecía que el muchacho estaba hablando con otra persona. ¿Qué pasa, Luan? Es tan raro que platique con el señor Cocos. El muchacho le daba una sonrisa, pero a Luan le daba miedo. Luan en su trabajo hobby había visto muchas sonrisas, de resignación, de felicidad y más, pero esta era una sonrisa hueca, como si el muchacho estuviera intentando ocultar su verdadera cara como Lincoln esa semana. El muchacho dejaba al señor Cocos en el suelo, y de un momento a otro el muñeco se empezó a mover por su propia cuenta, como si de un cuerpo reanimado se tratara. Sus movimientos eran torpes, pero más que risa, a Luan le daba mucho miedo ver cómo su querido amigo se movía como si de una película de terror se tratara. El señor Cocos y Codicia caminaban tranquilamente a donde Luan se encontraba aterrorizada, y la pasaron de largo. El muchacho con un dedo le indicó que los siguiera. El muchacho aplaudió y la escena cambió. Estaban en el parque, en ese parque en el que toda la familia convivía y se divertía, y ese día no era la excepción. Luan, con una mirada preocupada, buscaba a su hermano, pero no lo podía ver por ningún lado. Solo podía ver a sus hermanas paseando. Por un momento se sintió aliviada, ya que pensó que ese día no lo habían lastimado. Cuando se percató, el señor Cocos y Codicia ya estaban alejándose de la escena, pero nadie se percataba de un muñeco que caminaba. Esto le parecía raro, ya que cualquiera se asustaría por ver eso. Después de unos minutos caminando en silencio, que a Luan le parecía incómodo, llegaron al otro lado del parque, en donde ninguna de sus hermanas se acercaba, ya que no estaba en muy buen estado. Ni Lana se acercaba, ya se imaginarán qué tan mal estaba. El silencio incómodo se rompió por la voz de Cocos. Dime, Luan, ¿qué te hizo el pobre niño para tratarlo peor que la basura? Por Dios, Luan, por lo menos a la basura solo la tiras al cesto y te olvidas de ella, pero tú te pasaste de la raya, lo pateabas una y otra vez en el suelo. Luan, cuando venías, ¿qué fue lo que viste en el parque? Esa voz que parecía de enojo contrastaba con la sonrisa tallada en su rostro. Si quieres yo te contesto esa pregunta, señor Cocos. Familias cariñosas y amorosas que se preocupan los unos por los otros, y no avientan a la calle a su familia por unas palabras de sus hermanas. Por Dios, ¿quién es tan estúpido para creer que la suerte es real? Codicia decía con una cara de enojo y tristeza. Luan solo podía apretar los puños. Que podía decir lo siento? Esas palabras ya no significaban nada, y mucho más en la casa Laud. Nadie de la casa tenía el derecho de decirlas. Bueno, tal vez la única que no las necesitaba decir era la pequeña Lily, pero los mayores eran las personas que menos tenían el derecho de pronunciarlas, ya que todas y cada una de ellas pudo haber plantado cara a Lynn y Lisa, incluso a sus propios padres. Al recordar a sus padres no pudo más que dar una mueca de desagrado,
para defender a su hermanito, a su pequeño hermano que solo quería un tiempo para él solo. Todos necesitaban un tiempo para ellos mismos, incluso Lincoln, al recordar cómo lo trató solo por desear algo que cualquier muchacho necesitaría en una casa llena de muchas hermanas. Sus lágrimas empezaron de nuevo, ese rostro que antes solo sonreía solo podía llorar de arrepentimiento. Pero dime tu respuesta o que no puedes contestar, comediante, o te comió la lengua la ardilla, decía Codicia con burla. Este comentario le dolió a Luan. ¿Cuántas veces utilizó ese chiste con Lincoln cuando le hacía alguna broma? Ya llegamos. Cuando Codicia se detuvo, la mirada de Luan se dirigió a donde las dos criaturas miraban. En ese lugar se podía ver a dos niños, uno de tez oscura y el otro en un traje de ardilla. No se veía tan maltratado como hace rato, solo con algunas rasgaduras en el traje. Las lágrimas se intensificaron. ¿Cuánto tiempo había pasado que no veía a Clyde? Pero esa imagen era de tristeza total, ya que el niño estaba llorando, ya que esa era una despedida. Los tres se acercaron para escuchar lo que los dos niños estaban diciendo. Entonces Lincoln, ¿estás seguro que no quieres venir con nosotros?, decía Clyde entre lágrimas. No puedo, Clyde, si me voy podrían acusarlos de secuestro. Cuando Lincoln le decía estas palabras, se quitaba la cabeza de ardilla y dejaba ver como en su rostro con ligeras marcas de golpes. Clyde solo pudo taparse la cara, ya que no quería ver a su hermano de otra madre de esa manera. Le dolía más que si él fuera al que golpearan. Luan se fijó que en la mirada de su hermano todavía tenía algo de esperanza por su familia, algo que ya no parecía estar en la actualidad. Pero Lincoln, ya ha pasado un mes desde el partido de Lynn y todavía te están acusando de mala suerte. Todas tus hermanas te maltratan, hasta Lori, y pensé que ella era la que te protegería, ya que siempre decía que la familia era primero. El pequeño no podía decir estas palabras más que con decepción. Todos en la escuela pensaron que era gracioso que Lincoln llevara un traje de ardilla a la escuela, pero Clyde y Ron y Anne se habían dado cuenta que el maltrato por el que pasaba el peliblanco cada vez iba en aumento. Los primeros días solo era excluirlo de sus actividades o dejarlo solo en la casa, pero cada vez que una de sus hermanas perdía en algún concurso o no salían las cosas como ellas querían, llegaban a la agresión. En un principio solo era Lynn Jr., pero después de un par de semanas se agregaron Lori y Luna. Al principio solo eran empujones y maltrato verbal, pero al pasar los días llegaron a los golpes, y por cómo estaba la cara de su amigo, la desnutrición ya empezaba a verse en su cara. Antes una cara ligeramente regordeta, ahora estaba más flaco por el traje, no se podía ver su cuerpo. En las clases de educación física, se notaba que le costaba cada vez más hacer las cosas que antes podía. Lincoln no era exactamente un atleta, pero sí un niño normal que podía correr, saltar y trepar, pero eso cada vez le costaba más. Cuando sus amigos le preguntaban si estaba comiendo bien, él solo respondía que sí. Clyde más de una vez compartió su comida con él, ya que sabía que su familia no le daba para comprar su almuerzo en la cafetería, pero no importaba cuánto se esforzaba Clyde, el peliblanco cada vez se veía más débil. Esto le rompía el corazón, él no quería ver a su hermano en esa situación. En una ocasión Clyde le contó a sus padres por lo que Lincoln pasaba y estos intentaron interceder, pero Lincoln los detuvo, ya que si los reportaban a las autoridades, podrían meter a sus padres a la prisión por maltrato infantil y toda la familia sería puesta a disposición de algún departamento del gobierno para su reubicación. Bueno, eso solo con las menores, con Lori, Lenny, Luna y Luan podrían entrar en un reformatorio si se enteraban que era golpeado por 3 de estas 4 adolescentes, y lo más importante, su abuelo se enteraría, ya que los medios no dejarían pasar una noticia tan jugosa, y no soportaría ver a su abuelo decepcionado de su familia.
No te preocupes hermano, verás que cuando regreses todo va a estar como en el principio y todos lo recordaremos como algo gracioso, Lincoln decía con determinación, pero con su apariencia no convencía mucho. Clyde tomaba de los hombros al peliblanco, y cuando lo hizo pudo sentir lo delgados que estos eran, con una mirada furiosa que parecía que la tristeza de antes era mentira, le dijo a Lincoln con un grito lleno de rabia. ¿Cómo puedes decir eso? Lo que te están haciendo es algo espantoso. ¿Crees que no sé que te dejan durmiendo en la casa de Charles? ¿Crees que no sé que cuando tus hermanas no consiguen lo que quieren te golpean hasta que se cansan? Lincoln, no me tomes por tonto. La voz de Clyde se empezaba a romper. Lincoln, hermano, ven con nosotros, ellas ya no te harán daño, podemos desaparecer y lo más probable que a tu familia ni siquiera le importe. Clyde tenía una cara de enojo, pero las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos. Lincoln lo empujó con las pocas fuerzas que le quedaban y en un grito que parecía desgarrar a las tres personas que los miraban dijo: no es cierto, ellos todavía me quieren, ellos se preocupan por mí, esto es mi culpa por querer estar solo, ellas se darán cuenta pronto y todo regresará a la normalidad. Lincoln parecía querer autoconvencerse de que todo iba a estar bien, pero las palabras de Clyde lo sorprendieron. Dime Lincoln, cuando todo regrese a la normalidad te seguirán usando como su tapete. Antes estaba ciego por el amor que le tenía a Lori, pero ya puedo ver con claridad lo que en verdad pasa en tu casa. Todas te usan y ninguna te ayuda, y si te ayudan es porque les conviene. Abre los ojos Lincoln. Clyde gritaba con todas sus fuerzas, pero la respuesta asombró a todos. Un fuerte golpe se escuchó y un silencio incómodo invadió el lugar. Un niño en el suelo y otro temblando por lo que había hecho, estaban en un silencio profundo hasta que uno de ellos lo rompió. Ya veo que esa es tu respuesta, decía Clyde, que estaba en el suelo, sobándose la mejilla después del golpe que le dio Lincoln. Lincoln no podía creer lo que había hecho. Él no era alguien violento, de hecho, detestaba a los que la utilizaban contra otros, pero no se disculpó. Él sentía que tenía la razón. Clyde había dicho cosas malas sobre su familia y eso no lo podía tolerar. Ante sus ojos el que estaba equivocado era Clyde. Clyde se levantaba lentamente y le dio la espalda a Lincoln, y con una voz entre triste y con rabia le dijo: Lincoln, no creo que regresemos a Royal Oaks. Mis padres estaban preocupados de que esté cerca de una familia que deja a su hijo a su suerte, y cuando llegué con una mejilla hinchada menos querrán que me acerque. No les voy a decir que fuiste tú, ellos te quieren mucho, tanto que estaban dispuestos a desaparecer contigo solo para darte una nueva vida. Adiós hermano. Clyde se despedía de Lincoln sin darle una última mirada. Clyde traspasó a las figuras que en ningún momento dejaron de ver a los dos niños, y estos vieron como Clyde se iba llorando en silencio, dejando a un Lincoln apretando los labios con un hilo rojo de sangre recorriendo su labio y lágrimas en sus ojos, al ver que su hermano se iba de su lado. No me dejes hermano, tú no, fueron las últimas palabras que Lincoln le dijo a su hermano de otra madre. Un aplauso dejó la escena en blanco, y aún a Luan desplomándose en el suelo por lo que acababa de ver, como su hermano las defendía de su mejor amigo, aunque no se lo merecieran. La tristeza de Luan fue rota por una risa histérica que la sorprendió. Luan quedó sorprendida por la imagen de Codicia, riendo a más no poder, y en su mente se preguntaba qué era tan gracioso para que esa cosa se riera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? No es gracioso. Luan gritaba llena de ira por la imagen de Codicia riendo. Codicia sin dejar de reír le decía: ¿cuán ciego puede estar alguien por una familia que no vale la pena? Pobre Lincoln perdió a su mejor amigo solo por defenderlas y sin saber que en los meses siguientes su vida se convertiría en un infierno de las propias manos de las personas que más quería en este mundo. Codicia empezaba a dejar de reír y miraba a Luan con una mirada de enojo.
¿Sabes una cosa, Luan? ¿Quieres que te diga un secreto?, decía Codicia sin quitar la mirada de la castaña. Luan solo se quedó en silencio, esperando que Codicia le dijera ese secreto. En poco tiempo ninguna de ustedes se tendrá que preocupar nunca más por Lincoln, ya que él se... Codicia no pudo terminar ya que un grito lo detuvo. Codicia, ya dijiste demasiado. Ese grito vino del señor Cocos, dejando a Luan sorprendida por esa voz de la que no se acostumbraba. La mirada de Codicia se dirigió a Cocos y con una voz molesta le dijo: ¿por qué demonios te preocupa si le digo no? De todos modos no cambiará nada. Codicia parecía enojado por la interrupción de Cocos, y se puso enfrente del muñeco como retándolo. La imagen que se mostró ante los ojos de Luan la espantó. Algo empezaba a salir del títere, y una figura empezaba a tomar forma y se puso enfrente de Codicia. Nosotros solo tenemos que mostrar lo que todos vimos, decía con una voz molesta. Pero una voz lo sacó de su pelea. ¿Todos vimos?, preguntaba Luan con una cara de duda. Codicia apuntó a donde los lectores están y Luan se sorprendió de todos los que la estaban viendo. Luan, todos vimos cómo destrozaron la vida de Lincoln, y más de uno las quiere ver pagando por lo que hicieron, pero ese niño tonto, todavía se niega a odiarlas. Lo de la fiesta de cumpleaños que hicieron solo fue un arrebato de ver todas las cosas que le quitaron e intentaron recuperar como si fuera tan fácil como comprar el cariño de él fuera. Codicia decía con una voz de asco hacia Luan. Luan solo pudo agachar la mirada en modo de respuesta. Maldición, Luan, ¿qué mierda te hizo Lincoln para que todas tus bromas fueran para él? Lincoln solo quería un maldito tiempo para él, un mísero momento para su ocio. Codicia parecía enojarse cada vez que decía alguna palabra, hasta que soltó lo que quería decir hace unos momentos, y por su estupidez el mocoso se va a ir de la casa. El lugar se quedó en silencio al decir esas palabras. Se va a ir. Luan quedó con los ojos abiertos tan grande que parecía que se saldrían de sus cuencas. Si Luna Lincoln tiene planeado irse de esa casa para nunca volver, decía Codicia con enojo. Un grito retumbó por todo el lugar, dejando con una cara de sorpresa a Codicia y al ente que había salido del cuerpo del títere. No, nuestro hermanito no nos puede dejar, es nuestro hermano, él no puede dejarnos. Luan negaba una y otra vez, sacudiendo la cabeza en negación, llorando a más no poder. La criatura con una mirada de lástima le dijo a Luna: Luan, nosotros somos la codicia de ustedes, y antes que preguntes, la codicia y la envidia se parecen pero no son iguales. La codicia es cuando alguien quiere tenerlo todo para uno, y la envidia es cuando las personas anhelan lo que otros tienen. En el caso de ustedes, codiciaban la fama, riqueza y más cosas sin importar a quién tuvieran que pisotear, y tristemente esa persona fue tu hermano. Él ya no quiere nada que ver con nadie de esa casa, bueno, tal vez solo con Lily, ella es muy joven para esas emociones. Dime, Luan, ahora que sabes que tu hermano se va a ir, ¿te piensas dar por vencida con arreglar su relación? Decía la criatura que también se dio a conocer como Codicia. ¿Por qué le dices eso? No es como si fueran a cambiar, todas son unas hipócritas que no les importa nada más que ellas mismas, decía el muchacho con asco hacia Luan. Luan se paraba del suelo y le dio una mirada de enojo al muchacho y dijo: Tú no sabes nada de mí, no pienso dejar a mi hermano otra vez, sé que él, algún día me perdonará, no sé las demás, pero primero me muero antes de dejar que él me deje. La mirada de Luan, aún enojada, no dejaba de escurrir lágrimas de tristeza y arrepentimiento por todo lo que le hizo a su hermano. A fin de sueño de Luan. Luan se despertó,
todavía estaba oscuro y eso le dio a entender que todos en la casa estaban dormidos. Arriba se escuchaban sollozos y la cama temblaba, por lo que entendió que Luna ya estaba despierta cuando estuvo a punto de levantarse de la cama para ver a su hermana. Se dio cuenta que Cocos estaba sentado en su trono de comediante. Intentó ignorarlo para ver a su hermana, pero cuando puso un pie en el suelo, pudo ver como la cabeza del títere se giró para verla directamente y juraría que vio sonreír al muñeco. Esto la aterró y se escondió en sus mantas como si con solo eso fuera suficiente para protegerse. Un susurro la asustó, ya que esa voz era del muchacho de sus sueños. Te estaremos observando, Luan. Y eso fue todo lo que necesitó para darse cuenta que no fue un sueño y que por la culpa de todas, su hermano había perdido muchas cosas. Capítulo 8. Podemos ver a una niña de 9 años caminar tranquilamente sin preocupaciones, pero dentro de ella estaba la incertidumbre de por qué los sueños normalmente deprimentes no estaban en su sueño, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por unos pasos que se escucharon que se acercaban a su espalda, y sin mirar se dirigió a esa persona o criatura de su pensamiento. ¿Vienes a mostrarme mis errores?, preguntó Lucy con su característica voz neutral. Sí, Lucy, ¿por qué lo hiciste tú más que nadie sabe de nosotros y aún así le provocaste un gran daño a tu hermano mayor? La voz era tranquila, pero se sentía la desilusión. Te mentiría si te dijera que no lo sabía, solo que era más fácil echarle la culpa a mi hermano en vez de aceptar mis errores. Pequeños hilos de lágrimas recorrían sus mejillas por confesar sus acciones. Dime por qué lo querías sacrificar. Preguntó con esperanza de que la respuesta no lo molestará. En una parte de mí pensé que si él no estaba las cosas regresarían a la normalidad. Las lágrimas de la niña aumentaron por esas palabras que le dolía tanto decir. Tu casa no es normal, Lucy, nunca lo fue y nunca lo será, pero no somos los indicados para criticarte, pero si nos has desilusionado. ¿Cuántas veces lloramos por ese pequeño y nos sentimos impotentes por lo que le hacías, Lucy? La verdad, en lo que a mí respecta, te mereces el odio de Lincoln, cada una de ustedes se lo merece. La voz parecía molesta, pero se sentía un poco triste. Lucy se dio la vuelta y vio a quien esperaba. En ese lugar estaba un muchacho viendo fijamente a Lucy, con una sonrisa cínica y con un gran suspiro le dijo. Suspiro, no importa cuánto llores, eso no va a regresar el tiempo para que nada de esto pase. Después de esas palabras el muchacho empezó a caminar. No le gustaba lo que tenía que hacer, pero si con eso Lucy se daba cuenta cuánto daño causó no solo ella, también sus hermanas y padres. ¿Cuántas veces vimos al peli blanco llorar por un poco de comida o suplicar porque lo dejaran entrar los días de lluvia o frío? Bueno, eso era duro, pero no tanto como cuando presenciamos el día que estuvo a punto de suicidarse, pero gracias al pequeño cachorro de la casa no pasó. ¿Cuánto le debemos a esa pequeña criatura que se preocupaba en esos días que Lana lo quería meter a la casa, pero él se rehusaba a dejar solo al niño? El muchacho con sus manos dio un aplauso y muchas puertas se materializaron frente de ellos. Había dos tipos diferentes, blancas y negras. El muchacho le dijo con tristeza. Escoge una, Lucy. Sabía que esto dañaría mucho el corazón de la niña, pero era necesario. Lucy con temor escogió una blanca, era la que parecía ser inofensiva. Cuando la abrió una luz la envolvió y todo cambió. Era su casa, pero no se veía tan maltratada como en la actualidad. Caminó por la casa buscando algo, pero ni ella sabía qué era lo que buscaba, solo veía a sus hermanas en sus actividades. El muchacho caminaba a su lado con una cara triste. A Lucy le gustaban las expresiones tristes, pero esta la lastimaba.
Después de un rato caminando se dio cuenta de algo y esos eran unas risas. Una de esas risas era inconfundible, era la de su hermano, su querido hermano al que lastimó tanto. Cuando abrió la puerta del que era su cuarto pudo ver a una castaña, un peli blanco y una peli negro. Dos estaban riendo mientras que la tercera solo tenía una pequeña sonrisa en su cara. Lucy recordó ese día y las lágrimas volvieron a su rostro. Ese fue el primer día de clases que tuvo. Lincoln con preocupación fue a su cuarto para saber cómo le había ido, pero cuando le contó que muchos de sus compañeros le tenían miedo por su actitud, esto le dio mucha gracia y no solo a él, también a su hermana. No puedo creer que lograste que un niño se orinara en los pantalones cuando le hablaste por la espalda. Lynn estaba en el suelo revolcándose de la risa. Espera, lo mejor tuvo que ser cuando los del salón salieron corriendo cuando les dijiste que podías ver personas que siempre nos ven y por pura coincidencia una lámpara tronó y todos salieron espantados. Lincoln, igual que su hermana mayor, estaba en el suelo llorando de la alegría. La pequeña peli negra de 6 años estaba feliz ya que a diferencia de los de su salón, sus dos hermanos más cercanos siempre les parecían gracioso cuando los demás se espantan de ella, y eso no le molestaba ya que incluso ella sabía que era demasiado lúgubre. Había veces que también los asustaba, pero estos nunca le decían cosas hirientes. ¿Cuántas veces había asustado a su propia familia? De un momento a otro los dos niños, que estaban en el suelo riendo a más no poder, se pusieron serios y comenzaron con lo que los había traído a platicar con su hermana menor. Dime, Lucy, ¿alguno de tu salón te molestó?, preguntó Lynn con una cara seria. No, nadie se metió conmigo, respondió Lucy carente de emociones, pero estaba un poco feliz por ver cómo su hermana se preocupaba por ella. No te preocupes, Lynn, todos los de la escuela saben que si se meten con alguno de nuestras hermanas se la verán con todos, decía el peliblanco con una expresión seria, que era muy rara en esos días de su familia feliz. Lo sé, hermano, pero no falta el que se quiere pasar de listo y lastimar a alguna. Lynn estaba preocupada ya que el primer día de Lincoln no fue exactamente muy pacífico. Lucy recordaba que sus hermanas mayores le contaron que Lincoln era el foco de atención por su pelo, y por eso lo molestaban. En ese entonces sus hermanas Lynn y Luan se enteraron de esto y los muchachos aprendieron de la peor manera el no meterse con algún integrante de la familia. La Lucy de la actualidad veía cómo se preocupaban por ella y se preguntaba cuándo fue que ella traicionó esos principios tan valorados en su familia, y no solo ella, todos en esa familia los rompieron. Ella estaba muy consciente que todas y cada una de sus hermanas le tenían celos a su hermano, pero nunca pensó que sus celos serían tan grandes como para querer que éste desapareciera de la casa. Después de un rato contemplando la escena, el muchacho aplaudió y las puertas aparecieron en su campo visual. Lucy soltó un suspiro ya que quería quedarse un momento más, viendo cómo se querían en los viejos tiempos, y no como en la actualidad que todos se echaban la culpa por el lazo roto en su familia. ¿Lista para abrir alguna de las puertas negras?, preguntó el muchacho. Lucy solo negó y con un suspiro pidió lago. Suspiro, ¿podrías dejar de tomar esa forma? Me incomoda. Lucy con cansancio por la apariencia decía al muchacho. Después de unos segundos pensando, el muchacho empezó a cambiar su apariencia. Con una risa burlona la criatura respondió. ¿Quién diría que tú usarías la palabra incómodo para describirme?, decía Culpa con una voz burlona. No tienes idea de cuán incómodo está Lincoln cuando se le acercan.
Tú más que nadie debe de ver cuánto se esfuerza el pobre niño en no soltarles un golpe. Cada palabra de culpa se convertía en desprecio para la pequeña peli negra. Se contiene con ustedes por ser más pequeñas, pero con la mayores se contiene porque sabe que le ganarían en fuerza, y ese enojo se convierte en miedo. La voz de verdad se convirtió en uno de enojo. Maldita sea Lucy, el niño les tiene miedo, no importa cuánto se disculpen y le digan que cambiaron, él solo las puede ver como sus bravucones personales. Tú no tienes ni una maldita idea de cómo se siente Lincoln, Lucy, ese niño que siempre te preguntaba cómo estuvo tu día, y si te habían molestado desde que entraste a la escuela, ese niño que a pesar del miedo que le tiene a tus películas se quedaba en la sala viéndolas contigo para que no. Cada palabra de culpa estaba bañada de odio. Culpa soltó un suspiro para calmar sus emociones. Por eso no quería hacerle nada a Lucy, no con ella. Las demás no sabían de sus existencias, y se los podía perdonar, pero Lucy era un caso aparte. Ella nos había visto muchas veces, y no importaba cuánto le dijéramos que lo que hacía estaba mal, ella nos ignoraba. Lucy estaba llorando a más no poder. Ella sabía que lo que hicieron estaba mal, pero sus celos pudieron más que su amor por su hermano. Ese era el momento de dejar salir todo lo que tenía guardado. No era linda como sus hermanas mayores Lori y Lenny, no podía alegrarle el día a nadie como Luan y Luna. Después de la salida de Lincoln de la casa, su hermana Lynn se la pasaba practicando deportes, alegando que con esa cosa fuera de la casa su racha ganadora estaba por las nubes. Con las gemelas no era tan malo, si no fuera porque su aspecto las asustaba con mucha facilidad y no era tan lista como Lisa. Al recordar a la pequeña genio, no pudo evitar apretar con fuerza sus puños, y de igual manera los dientes, dando la imagen de una rabia inimaginable, raro en ella, pero ese enojo se esfumó con un suspiro de culpa. Suspiro, no tienes el derecho de enojarte con Lisa, Lucy, nosotros te dijimos en muchas ocasiones que la mala suerte era algo estudio y tú te hiciste la sorda. Después de esas palabras, culpa tomó la apariencia del muchacho una vez más. Después de esas palabras, la culpa abrió la puerta negra. Ya no le importaba si Lucy estaba lista o no. Como con la otra puerta, esta se abrió en un gran resplandor, y cuando todo se aclaró, pudo ver a un Lincoln en el patio de noche, recargado en la casa de Charles. Se había quitado la botarga y se podían ver las marcas que le hicieron las personas que alguna vez dijo familia. Su expresión era de total paz, ya que era el único momento donde no lo podían lastimar, cuando su familia dormía. Este es el Lincoln del día de su cumpleaños. Se podía ver que en su mirada que ya no esperaba nada de esas personas. Cuando miró a su regazo, vio con ternura a la única criatura que lo acompañó en este calvario que es su vida. El pequeño cachorro estaba dormido sin preocupaciones. ¿Cuántas veces lo sacó de su miseria con solo mostrarle un poco de cariño? Extrañaba a sus mejores amigos. Ya entendió que Clyde solo quería lo mejor para él, pero estaba cegado por el amor a su familia. Amor, esa palabra le dolía tanto. ¿Cuántas veces le dijo a sus amigos que amaba y todo era su culpa? Antes de que se sumergiera en sus pensamientos, dirigió su mirada muerta a Lucy, y culpa dio una triste sonrisa. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Como pueden ver, la mala suerte sigue, decía con una triste voz. Esto espantó a Lucy, ya que pensó que esas palabras estaban dirigidas a ella, pero cuando dirigió su mirada a culpa, este solo negó tristemente para señalar a sus espaldas. Lucy, con una cara de tristeza, nos pudo ver. Si tienen tiempo, les doy un resumen de estos meses. ¿Qué les parece? ¿Por dónde empiezo? Bueno, da igual. Con una mueca de asco dijo. Para empezar, tanto la señora Rita como su esposo siempre le dan la razón a sus hijas, sin importar que tan ilógicos sean sus reclamos. La mueca de asco se convirtió en una de tristeza, y pequeñas lágrimas recorrieron su rostro. ¿Porque me odian? Todavía creo que es porque soy el único niño. ¿Cuántas veces me dijeron que me amaban por eso?
¿Cuántas veces el señor Lin me dijo que era su campeón aunque no me gustaran los deportes? La señora Rita me llevaba a su trabajo solo para pasar un rato de madre e hijo. Me pregunto si todo solo por lástima. Sé que no soy el más talentoso de la casa, pero me esfuerzo por ayudar. Cometo errores como todos, pero es motivo para tirarme al patio como un trapo que ya no sirve. Cada palabra que soltaba Lincoln Lucy la sentía como una daga clavándose en su corazón, y lo bueno que puedo decir de la sargento Mandona, una parte de mi corazón tenía la esperanza de que me ayudara, que fuera la hermana mayor que siempre me decía, no dejaré que nadie te haga daño. Aun con lágrimas en los ojos soltó una risa burlona. Cuán vacías fueron esas palabras. Desde que consiguió novio todo pasaba a segundo plano, y yo al final de sus prioridades. No importaba cuánto me esforzara para ser un buen hermano, a sus ojos era mi obligación. Las lágrimas seguían cayendo como si no tuvieran fin. Cuánto extraño a Ronnie, pero no la culpo. Sé que no podía quedarse a mi lado después de todo. Se tuvieron que mudar por el trabajo de su mamá, y no ayudó la pelea que tuvieron Bobby y Lori hace poco. Me enteré el por qué fue la golpiza que me dio. Se intentaba limpiar las lágrimas pero no dejaban de salir. Siempre es mi culpa, todo lo que les pasa es mi culpa. Muchas veces deseé que me abortaran. Al escuchar esas palabras Lucy empezó a llorar con más fuerza. Bueno, ya no puedo hacer nada y aunque lo quisiera este cuerpo no da para mucho. Levantó una de sus manos y se le quedó viendo un momento. Estaba delgado demasiado para su edad. Algunas modelos matarían por este cuerpo, decía con una mirada triste. Bueno, sin las cicatrices, claro. Bueno, me estoy desviando del tema. De Lenny no puedo decir mucho, ya que si bien no me golpea su indiferencia y que solo ve cómo me golpean y no hace nada por ayudarme es más que suficiente. Tanto me odia. ¿Yo qué hice o es porque no hice lo suficiente como su hermano? Las lágrimas seguían pero parecía que ya no tenía muchas y paraban de poco en poco. Luna es una de las más violentas sin razón, solo me golpea sin dar explicaciones. Luan, bueno, Luan es a la que nunca podré perdonar. Ella siempre decía que su comedia era para hacer feliz a las personas. Pero cuando un comediante le arruina su cumpleaños a la persona que más la quería, bueno, ya no es sorpresa. Después de todo, en estos meses ella solo me hacía bromas a mí. Soltó un golpe al suelo que despertó a Charles, que se puso en guardia para defender al peliblanco. Al ver esto, Lincoln lo acarició con cariño al pequeño cachorro, pero un protector sin igual. Él siempre lo defendió incluso de Lana. Después de unos momentos que el cachorro vio que nada pasaba, se acurrucó una vez más y se preparó para dormir. Como pueden ver, Charles se convirtió en mi defensor. ¿Quién diría que mi mascota me quería más que mi familia? Con un suspiro siguió, suspiro, con Lynn es lo de siempre, plaga, mala suerte por tu culpa, peste, no eres mi hermano, solo muerte. Esto siempre iba acompañado de goles. Bueno, de ella ya no me sorprende. De las gemelas, bueno, Lana solo no quiere que me acerque a sus decepciones Charles, ya que una vez intentó golpearme con un palo pero Charles me defendió. Desde entonces Lana guarda su distancia de mí. Lola, bueno, Lola es más de no me quiero ensuciar más las manos con basura y destruye las pocas cosas que me quedan. Lo bueno es que Boom Boom se vendió. Lisa, suspiro, Lisa no me ve como su hermano, ni siquiera me ve como una persona, soy su sujeto de pruebas, es como ella me denomina. Bueno, como pueden ver, mi vida se fue a la basura y todo por querer una tarde de paz. La expresión que Lincoln mostraba era la que tenía estos días, sin emoción. Se preguntarán, ¿y Lucy? Lucy me ha estado intentando sacrificar para un ritual, sí, como no. Lo más probable es que solo quiere que desaparezca y deje a su familia en paz. Saben, muchas fueron las veces que soñé que alguno de sus rituales funcionaba y un demonio me llevaba al infierno. Risa burlona, pero ¿saben cuál es la ironía de todo?
que el infierno es la casa laúd, y mis demonios son mi familia. Las lágrimas que parecían haber desaparecido regresaron, pero esta vez en la cara de póker de Lincoln. Mis demonios es la familia por lo que daría la vida, e irónicamente esta familia es la que quiere que muera. Innumerables fueron las veces que pensé en cumplirles su deseo, y quitarme la vida. Muchas ideas pasaron por mi cabeza: ahorcarme y dejarles mi cadáver en la sala para que estuvieran felices, apuñalarme con un cuchillo y dejar mi cadáver en la casa de Charles, a ver cuándo lo notarían. No me sorprendería que se dieran cuenta hasta que me pudriera, cortarme las venas. Esta fue la vez que estuvo más cerca de quitarse la vida, pero el miedo de ser olvidado me ganó, y me refugié en el cariño incondicional de Charles. Miró con ternura a Charles y siguió con su monólogo: muchas fueron las veces que pensé en terminar esto. Antes de que el monólogo de Lincoln siguiera, un chasquido de dedos detuvo el tiempo. Podemos ver a una peli negra de rodillas, llorando, tapándose el rostro con las manos, al enterarse que su hermano pensó una infinidad de formas de quitarse la vida para hacerlas felices. Lucy, ¿sabes por qué Lincoln nunca pudo terminar con sus planes a pesar que tuvo mucho tiempo para hacerlo? Preguntó Culpa con una cara seria. Lucy negó con la cabeza, dejando ver uno de sus ojos rojo de tanto llorar. Suspiró: aunque para nosotros es tonto, pero él todavía pensaba que lo perdonarían. Culpa puso una mueca de desagrado y siguió: que todos abrirían los ojos antes de una persona les diera un golpe de verdad. Terminó de decir Culpa. ¿Qué quieres decir? Es todo lo que Lucy pudo preguntar. Culpa no respondió a su pregunta, y una vez más chasqueó los dedos y el tiempo siguió. Pero hoy que es mi cumpleaños, mi hermana Lisa me dio uno de sus regalos. Lincoln levantó con dificultad la playera ya que cualquier roce le dolía. Miren, uno de mis regalos por la ciencia. Lucy desvió la mirada ya que se mostraba la operación que su hermana le había hecho en aquel video que desató el odio hacia la pequeña genio. No se preocupen, en unos días solo va a quedar solo una cicatriz. Después de todo, a Lisa no le gustaría que su sujeto de prueba desaparezca. Con una mirada fría decía estas palabras: déjenles cuento un pequeño secreto, y ese es que el día de mi cumpleaños Lisa se descuidó. Bueno, para ser sincero, me hice el desmayado, que poco me faltó por ver cómo mis órganos eran cortados y pesados, pero me las arreglé para mantenerme cuerdo. Cuando me desató y salió del buque para comer algo, que enferma después de lo que hizo todavía podía comer, ella dejó su laptop desbloqueada y en ella había una carpeta proyecto mala suerte. Cuando la abrí me di cuenta que mi vida era una mentira, ya que en ella tenían gráficas, videos y notas tomadas en estos 6 meses, el comportamiento de los integrantes de la familia a una teoría ficticia, y lo que provocaba el aislamiento de un sujeto de pruebas. La mirada fría de Lincoln no se iba, pero pequeñas lágrimas salían de sus ojos. Maldita sea Lisa, solo valgo lo suficiente como una rata de laboratorio. ¿Qué mierda estás pensando, que yo no tengo sentimientos? Lo que más rabia me da es que dentro de poco se cumplirá el plazo de la investigación. Todo a su familia, todo para que cuando publique sus datos, y si por pura casualidad se dan cuenta que los sujetos de prueba no son animales y sino su propia familia, les dirá que era por el avance de la ciencia. Lo peor es que no piensa mostrarles lo que me hizo y dejar que la culpa solo caiga sobre su familia. Lincoln se tapó los ojos con el antebrazo y lloró por el infierno que pasó y todo por el avance de la ciencia. Pero esto no se va a quedar así. Sé que los videos están en su presentación, solo tengo que presionar el botón en el momento preciso y todo su teatrito se vendrá abajo.
Después de esas últimas palabras, Culpa dio un aplauso y todo cambió a un espacio en blanco. Lucy estaba de rodillas llorando a más no poder, solo podía pensar él lo sabía y esperó el momento para que viéramos lo que Lisa le hacía. Cómo pudimos ser tan ciegas a nuestros celos, pero no importaba cuánto lo pensara, nada cambiaría. Lucy, Lincoln tiene planeado irse de la casa dentro de 6 meses, ese es el tiempo que tú y tu familia tienen para arreglar las cosas con su hermano e hijo, no lo desperdicien, decía Culpa dándole la espalda para retirarse del lugar. Lucy se sorprendió por las palabras de Culpa y lo intentó alcanzar para que le diera más detalles, pero una voz fría de Culpa la detuvo. Por favor Lucy, no nos pidas ayuda, lo lamento pero a ninguno de nosotros nos interesa ayudarte nunca más por tu culpa y la de tu familia. Ya no puede confiar sin importar cuánto quiera, el pequeño quiere convertirse en un cascarón vacío y no tener emociones, pero su tristeza, rabia, desilusión y más emociones lo hacen inestable. Ya lo viste en su fiesta de cumpleaños, no lo fuesen que no les va a gustar cuando llegue a su límite. Él como todos tiene uno, solo ten en cuenta eso cuando se le acerquen, es la última ayuda que te daremos. La imagen de la espalda de Culpa iba desapareciendo. A fin del sueño de Lucy. Lucy se despertó y sentía como sus ojos estaban irritados. Todo este tiempo estuvo llorando en silencio. Cuando salió de su cama pudo ver a su hermana, cuánto la odiaba, pero se tenía que aguantar su emoción porque parecía que no era la única que tenía esos sueños. Jacqueline no dejaba de moverse de su cama, como si estuviera escapando de algo o alguien. Con un suspiro se quitó el flequillo y miró por todos lados y dijo. Suspiró, al parecer nunca más los podré ver, ¿verdad? Perdón, dijo con un tono triste, ya que el don que se le había dado se le había arrebatado por sus acciones. Capítulo 9. En este nuevo capítulo podemos ver a una rubia despertando de mal humor, una piel bien cuidada, ojos azules como un lago cristalino, unos labios rosados y una figura de unos 15 años. Si esta adolescente era Lola Laud, una de las gemelas de la casa Laud, con molestia salía de la cama para empezar su día. Después de un momento preparando las cosas para salir de su cuarto, se dijo para sí misma, malditos recuerdos de mierda. Cuando estaba a punto de salir de su cuarto dio una mirada rápida donde antes estaba la cama de su gemela, solo estaba un estante de trofeos de concursos de belleza. Con un suspiro cansado salió. En el pasillo no estaba nadie, la casa estaba en silencio raro, pero no tanto. Después de todo, desde que él se fue las cosas se fueron a pique. En el pasado era una familia unida que parecía que nada la podría separar. Nunca pensó que una sola persona fuera una gran diferencia. Con pereza se acercó a la puerta del baño para darse una ducha, pero antes alguien salió de esta. Sin decir ni un buenos días, una castaña más pequeña que ella salió y con una mirada cansada y una mirada muerta. Lola se preguntó qué estará haciendo ahora. Esta niña de 13 años era su hermana menor Lisa Laud, la pequeña genio que a la edad de 5 años hizo un terrible error que provocó que la casa se fuera a pique. Solo con un movimiento rápido sacudió esos pensamientos negativos. Ya habían pasado varios años y todos se habían prometido no reprocharles más a las dos hermanas que iniciaron todo lo de la mala suerte, principalmente porque una de ellas estuvo a punto de cometer otro error y la familia no podría soportar otra pérdida, mucho más los padres, que incluso en el presente se seguían echando la culpa de lo que pasó. Con una sonrisa que había practicado una infinidad de veces frente del espejo dijo: Buenos días, hermanita. Lola estaba segura que su sonrisa era la más encantadora en todo el condado, ya que los muchachos de su escuela siempre caían a sus pies con una de estas, incluso si solo era una máscara. Con un suspiro de cansancio o fastidio, Lisa respondió:
Suspiró, buenos días Lola, sin ánimo y limitándose a pasar de largo. Lisa solo quería entrar una vez más a su laboratorio, que era su cuarto, y perderse en lo que estaba haciendo. Se podía ver en la pequeña que no se cuidaba mucho, pelo desaliñado, manchas en su ropa. Si no fuera porque en su cuarto no había un retrete, no saldría nunca del mismo, y esta siempre se aseguraba que nadie la molestara cuando saliera, pero no siempre tenía suerte. Pero antes de poder poner su mano en el pomo de la puerta, miró una puerta que se encontraba a su lado, y una pequeña lágrima salió de su ojo. Lisa se quitó los lentes y se limpió las lágrimas que querían salir, pero antes de poder entrar a su cuarto, unas palabras la sacaron de sus pensamientos. ¿Lo extrañas? Esa sola pregunta hizo que Lisa mirara a Lola con una cara de pocos amigos. Lola, al sentir la mirada de Lisa, se impuso como era normal en su actitud. Después de todo siempre había sido la dominante después de Lori. Lisa, relajando la mirada ya que sabía que no ganaría nada peleando con Lola, se limitó a responder: lo raro es que después de todo este tiempo tú no lo extrañes. Él nos cuidaba, ayudaba y nos daba todo de él, pero no supimos apreciarlo hasta que nuestro hermano desapareció sin decirnos nada. El rastreador que le implanté estaba tirado con rastros de sangre. Era claro que se lo quitó incluso si eso le provocaba un gran daño. Él no quería que lo encontráramos, incluso cuando lo estuvimos buscando por meses no hubo rastros de él. Al principio pensábamos que lo encontrarían rápido, ya que un niño albino resaltaría rápido, pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y no tuvimos noticias de él. Quién sabe, y es más listo de lo que pensábamos. Siempre lo hacíamos menos, pero nunca vimos que de entre todos era el más talentoso de la casa. Nos ayudaba a todas y tenía muchas habilidades. Pero eso ya no importa, no importa cuánto me esfuerce, no encuentro rastros de él, solo quiero que me perdone. La voz de Lisa se empezaba a romper por el llanto. Que me cuide como cuando tenía 4 años, que me diga que soy su pequeña genio, que me prepare la merienda, que me abrace cuando me sentía frustrada por algún experimento. Antes de romperse enfrente de Lola, Lisa abrió rápidamente la puerta y la azotó con gran fuerza. Lola solo se quedó parada, su expresión era de tristeza. ¿Cuántas veces había escuchado eso de la boca de todas sus hermanas? Solo ella se hacía la fuerte, aparte de Lori, ya que no quería romperse en frente de su familia. Ella sabía lo que sus hermanas pensaban de ella, insensible, dos caras, cínica. Todas sus hermanas se había alejado de ella. Lola solo podía escuchar el llanto suplicante de Lisa. ¿Cuántas veces había escuchado ese mismo llanto, pidiendo entre gritos desgarradores que la perdonara, que regresara? Pero no importaba cuánto ella y sus hermanas lloraran y se arrepintieran de lo que hicieron su hermano, no estaba para escucharlas y para empeorar. ¿La hiciste llorar? ¿Estás contentas? Esa maldita voz la molestaba. Siempre que alguna de sus hermanas se desahogaba con ella, esa voz la molestaba. Sin esperar más, entró al baño para llorar sin el riesgo de que alguna de sus hermanas la viera. Una vez dentro, se recargó en la puerta y empezó a llorar en silencio. Cuánto desearía poder desahogarse con alguien, pero eso ya no se podía, no con sus hermanas. ¿Cuántas veces le habían dicho tú no lo extrañas? Claro que lo extrañaba. Extrañaba sus fiestas de té, los cuantos antes de dormir, todas las palabras dulces que le decía princesa, la más bella del mundo. ¿Cómo no lo extrañaría si era el único que le decía eso sin esperar nada a cambio? Después de un rato llorando, se incorporó. ¿Por qué no lo gritas? Yo también lo extraño. Y una vez más la voz, que ganaba haciéndolo solo, la lástima de sus hermanas. Todas y cada una tomó su propio camino. Lori estaba en una firma de abogados en Nueva York. Lenny se había ido con Lori, ya que, a pesar de que ya era una mujer joven de 25 años, su personalidad despistada no había cambiado. Por la insistencia de Lenny para ayudar a buscar a su hermano, Lori la convenció de que fuera con ella y se cuidaran la una a la otra en
un principio Lily no quería ya que todavía no confiaba en la mayoría de nosotras, pero era eso o quedarse en la casa y tratar de que sus diseños llamaran la atención de algún famoso, pero eran muy pocas las posibilidades de que eso pasara. Luna intentaba llamar la atención de alguna discográfica alrededor del país, Luan tratando de despegar en su carrera en Las Vegas, Lynn estaba con varios equipos, esto le ayudaba a moverse por todo el país, las mayores se habían dispersado por el país, esperando tener noticias de su hermano, pero nada, solo falsas, y Lynn que se movían más que las demás, pero siempre eran solo eso, falsas esperanza. Ella sabía que la mayoría había perdido la esperanza, y las pocas que todavía la tenían la estaban perdiendo poco a poco, y ella era una de estas. Después de calmarse un poco, se preparó para meterse a bañar. Después de todo tenía mucho tiempo ya que estaba de vacaciones, y la verdad, a diferencia de antes, ya nadie aparte de Lisa y Lily. Al recordar a Lily le dolió el corazón. Cada vez esa pequeña se parecía más a Lincoln en su actitud altruista y bondadosa hacia sus hermanas, y todos en la casa la quería. Era como si una parte de Lincoln se hubiera quedado en su hermanita. Lily se había convertido en un soporte en su vida ya que todas evitaban el tema de su hermano para no incomodar a sus padres. Estos nunca se perdonaron lo que le hicieron al peliblanco. Después de haberse calmado un poco, se metió en la regadera y se tomó su tiempo ya que ya no había tantas personas en la casa, como en aparte eran vacaciones nadie la molestaría. Cuando sintió el agua recorrer su cuerpo, se dio un momento para no pensar en nada. ¿Cómo se siente que tu familia te ve como un monstruo? Una vez más esa estúpida voz la molestaba, siempre que la culpa la invadía o se relajaba, esta siempre llegaba como un puñal clavándose en su corazón. Después de pensarlo un momento, esta se decidió por salir de la regadera, se secó el cuerpo y se puso la toalla alrededor de su cuerpo y se preparó para salir. Cuando se puso enfrente del espejo y le pasó la mano para limpiarlo, ya se había empañado por el vapor de la regadera grande. Fue su sorpresa al ver a sus espaldas por el reflejo. Una persona asquerosa se reflejaba a su espalda. En un movimiento rápido, se dio la vuelta para ver a esa aberración, pero para su sorpresa no estaba nada. Con miedo una vez más dirigió su mirada al espejo del baño, pero eso todavía estaba a sus espaldas, sin quitar su mirada de Lola. Cuando ésta estaba a punto de gritar por el miedo, la voz le dijo: "No grites". Esa voz era la misma que Lola siempre escuchaba, pero para su sorpresa esta era fría y sin emociones. Esta voz hizo que Lola temblara ya que este sentimiento de impotencia era aterrador, y soltó la pregunta más normal del mundo: ¿qué cosa eres? Aunque sus palabras eran seguras, por dentro el miedo la invadía. Cuando Lola preguntó de un modo descortés, al parecer al hombre no le gustó, y le dio una mirada enojada que a Lola la aterró. Toda esa seguridad que intentó fingir, desapareció y dio un grito tan grande y fuerte que el hombre tuvo que taparse los oídos por tremendo grito de terror. Cuando Lola se percató de que la criatura estaba distraído, con rapidez tomó el pomo de la puerta del baño y se preparó para salir. Con fastidio aquella figura aplaudió y esto asustó a Lola. Cuando abrió sus ojos estaba en un espacio en blanco, y al contemplar sus alrededor la criatura había desaparecido. Con duda de si quedarse en donde estaba o buscar ayuda, solo una cosa se le ocurrió: si me quedo esa cosa puede regresar. Lola corrió con toda su fuerza, incluso si lo único que la cubría era una toalla, eso no le importaba. La mirada de esa cosa la aterraba ya que muchas veces la había sentido y nunca terminaba bien para ella. Esa mirada era como si estuviera viendo un pedazo de carne. Muchos pervertidos iban a sus concursos y más de uno intentó sobrepasarse con ella, y sin la protección de sus padres o hermanas se tuvo que cuidar sola. Gas lacrimógeno, navajas, arma paralizante y más cosas tuvo que utilizar, y todo para que no terminara como alguna de las muchachas
muchachas de los concursos, las lágrimas empezaban a barrer su rostro. Ese sentimiento de impotencia era doloroso, no le gustaba, nunca le gustó. Desde que su hermano se fue todos se empezaron a ser más lejanos y ya no se cuidaban como antes. Las lágrimas la invadían y el miedo era cada vez más. En un momento una imagen se mostró, era la imagen melancólica de un peliblanco viendo las estrellas. Con las lágrimas recorriendo sus mejillas a más no poder y el sentimiento del miedo solo pudo decir un nombre, el nombre de su caballero de brillante armadura, de su hermano mayor. Lincoln. Entre lágrimas y sollozos gritó, lo sorprendente fue: Lola, ¿dónde estás? Se escuchó la voz de su hermano preguntando por ella, se escuchaba preocupado, las lágrimas se intensificaron ya que pensó que nunca más escucharía a su hermano preocupado por ella, por uno de los monstruos que lo despreció solo por los celos y una tontería como era la mala suerte. Lola pudo ver un hermoso marco de un espejo y en este a su hermano preguntando por ella se podía ver preocupado, decía una y otra vez su nombre, las lágrimas que antes eran de miedo ahora eran de felicidad, la felicidad de ver a su hermano una vez más, solo quería abrazarlo y gritar a todo pulmón, perdón. 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 Y suplicar por el perdón que ella sabía no merecía, pero al momento de tocar el marco, esperando que éste la dejara pasar, su sorpresa fue grande al darse cuenta que no cedía y del otro lado su hermano seguía gritando su nombre con preocupación. Lola gritaba con desesperación: aquí estoy hermano, soy yo, tu princesa hermanito, hermanito. Abrió los ojos como platos al ver a una pequeña rubia lanzarse a los brazos de su hermano. Cuando puso atención se dio cuenta que ese lugar ella lo conocía, si ese lugar fue en donde fue la primera derrota que tuvo en sus concursos. Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos, no importaba si esto la hacía ver débil, solo quería refugiarse en los brazos de su hermano. Con desesperación golpeó con todas sus fuerzas el espejo, pero este no cedía y la voz una vez más se presentó. ¿Por qué tan desesperada, Lola? Según tú no necesitabas de nadie para sentirte como la princesa que eres. Lola con terror buscó por todos lados la fuente de la voz, ya que esa misma voz salió de esa criatura que la aterrorizó, pero el miedo se transformó en odio, y con fuerza gritó: cállate, cállate, tú no sabes nada de mí, déjame en paz. Ella sabía que no iba a tener respuesta, pero eso ya no le importaba. Primero esos años de soledad, la voz que la atormentaba, la indiferencia de su familia, la soledad en sus concursos y por último, ver cómo su hermano la consolaba en un tierno abrazo en su infancia la rompió a más no poder, pero para su sorpresa esta vez sí tuvo respuesta. ¿Por qué debería callarme? Hipócrita. Esto estremeció a Lola. Esta voz estaba llena de rencor. Con un suspiro la voz intentó calmarse. Suspiró: ¿cuánto sufrimiento debes de ver para que sientas empatía por alguien que no seas tú? Dime, Lola, dime cuántas veces viste a tu hermano siendo maltratado por tus hermanas y repudiado por las más pequeñas, solo por un experimento de tu hermana. Tú estuviste disfrutando con la desgracia de tu hermano y tú lo sabes. ¿Cuántas veces no pasó por tu cabecita las palabras que miserable, basura sin valor, mejor él que yo? Muy dentro de ti sabías que lo que hacían estaba mal, pero nunca levantaste un solo dedo para defenderlo. La voz con cada palabra se mostraba cada vez más molesta, pero parecía querer disimularlo. Dime qué fue lo que hacía cuando perdías un concurso, o cuando no podías desquitarte de tus rivales, que te decían que tu desempeño había bajado, solo regresabas de malas a la casa, para romper las pocas cosas que le quedaban al peliblanco. Dime dónde quedó ese amor de hermana que decías tenerle. Con un suspiro cansado la voz se calló, y se pudo escuchar lo que la Lola del pasado y Lincoln platicaban.
Ya, Lola, no es el fin del mundo, solo es un concurso, sabes que va a haber más, decía Lincoln con un tono tranquilo, abrazando a su hermanita que no dejaba de llorar. Pero, es que, yo me merecía ganar, no es justo. Lola lloraba sin control en el pecho de su hermano. Lo sé, Lola, pero no te preocupes, va a haber más concursos, y demostrarás que eres la princesa de todo Royal Woods, eres talentosa, hermosa, y segura de ti misma y sobre todo una laúd. Lincoln intentaba calmar a su hermana, pero sus lágrimas y llanto no paraban. Con un suspiro de resignación, se preparó para decir unas palabras que no le gustaba recordar. Suspiró: solo mira a nuestras hermanas, todas son talentosas en todo lo que se proponen. La Lola despejó con sorpresa, pudo ver cómo los ojos de su hermano se oscurecían como si su corazón desapareciera en un segundo. Lori es buena en el golf, es una líder innata, buena resolviendo nuestro desastre. Lenny, aunque un poco despistada, es amable con todos, sabe hacer una ropa sorprendente. La cara de Lincoln cada vez se retorcía en una mueca de desagrado que la pequeña no podía ver por estar descansando en su pecho. Luna es una prodigio con cualquier instrumento, con su carácter tan volátil es siempre el alma de las tocadas. Luan sabe cómo hacer gente, es el rayo de luz en un día nublado para muchos de nosotros. Lo más seguro es que las dos estén planeando algo para levantarte el ánimo. Lynn es una gran deportista, algunas veces puede ser muy violenta, pero ten por seguro que si alguien se atreve a tocar a alguno de nosotros, ella será la primera que busque a la persona que nos lastimó y la deje peor. Lucy puede ser un poco lúgubre, y sé que a la Nayati no les gusta, pero ella es especial a su manera, se preocupa por nuestro bienestar. Lana es una pequeña traviesa, es como tu contraparte, pero ten por seguro que ella va a ser la primera en darte un abrazo cuando regresemos y llore a tu lado. Después de todo son muy unidas incluso si pelean. Lola no podía creer lo que sus ojos veía. La cara de su hermano era la de alguien que odiaba con todo su corazón a las personas. Esa cara nunca la había visto en él, ni cuando les reprochó su traición. Lisa es una genio que a la humanidad da un mejor futuro, solo espera y lo verás. La pequeña Lola se secaba las lágrimas y miró a su hermano a los ojos. La Lola del espejo no lo podía creer. La expresión de su hermano dio un giro radical, y podía ver la sonrisa que lo caracterizaba, y en ese momento sintió un dolor en el pecho mayor que cualquier dolor en su corta vida. No llores, sé que tú vas a ser una gran mujer cuando crezcas, pero en la vida no solo vas a tener victorias, sino también derrotas, pero la diferencia es que no vas a estar sola y nos tendrás a tu lado para ayudarte a levantarte. Después de esas últimas palabras el espejo se rompió como si alguien lo hubiera golpeado, y en los fragmentos se pudo ver todo el maltrato que el peliblanco sufrió por parte de su ex familia. La sorpresa de Lola se convirtió en una tristeza desoladora que la orilló al llanto una vez más. Sin darle tiempo de sorprenderse, la voz le dijo: ¿ves lo que tuvo que aguantar esa cosa solo para ser su trampolín hacia sus metas?, dijo la voz con asco. Lola no pudo soportar que la voz le dijera cosa a su hermano y en un arrebato de enojo respondió en un grito: él no es una cosa, bastardo, es mi hermano mayor, no permitiré que alguien lo insulte. Muéstrate, gritó Lola con gran odio en sus palabras. Pero siempre he estado atrás de ti, dijo la voz con burla. Cuando Lola se dio la vuelta para enfrentar a esa cosa, la ira se convirtió en terror. En ese lugar estaba esa cosa, pero su forma era totalmente diferente a la de hace unos momentos, era grotesca. Lola sintió ganas de vomitar, pero no pudo. La criatura habló con una voz gutural y asquerosa que hizo que Lola se estremeciera. Dime, Lola, ¿qué vas a hacer? ¿Amenazarme con romper algo? ¿Un berrinche o ya sé decirme lo feo que soy? Ja ja ja. La voz y risa de la criatura estremeció a Lola, y ésta empezó a llorar del miedo que la criatura infundía. ¿Dónde se fue todo ese valor, pequeña hipócrita?
La criatura caminaba alrededor de Lola, como si estuviera viendo a un pequeño animal asustado. Te diré que soy Lola, yo soy Gula. Te preguntarás qué soy. Bueno, soy un deseo humano desagradable. Cuando una persona siente un vacío en su ser, muchas veces busca llenarlo con comida o algún otro exceso. En tu caso, lo que te faltó fue la atención de tus padres, y lo llenaste con tu arrogancia y halagos vacíos de gente que ni te conocía. Pero la persona que más te quería y mostraba verdadera preocupación, a diferencia de tus hermanas, lo mandaste al demonio. En un grito que hizo retumbar las entrañas de Lola, la criatura gritó: con un carajo, Lola, de todas tus hermanas eras una de las pocas que él en verdad quería, o porque crees que siempre soportaba tus berrinches. Con un suspiro que lo tranquilizó, siguió con su monólogo, ya que, al parecer, Lola no podía decir nada. Suspiró: lo que viste fue un sueño, Lola, tu hermano todavía no desaparece, pero créeme, todos sabemos que él se va a ir. La voz de Gula se tranquilizó en su enojo. Con temor, Lola preguntó: ¿todos? En su tono se podía sentir el miedo que estaba experimentando. Gula, con un dedo deforme, apuntó donde todos estábamos viendo. Digan hola una vez más para una de las hipócritas XD. Lola, con terror, pudo ver varios ojos viéndola y se dio cuenta que su pecado no quedó en el olvido, sino que muchos lo vieron, y por las miradas eran de reproche y rencor hacia su persona. Esta estaba temblando ya que no sabía qué hacer, pero cuando dirigió una vez más la mirada a Gula, el rostro de esta abominación estaba a escasos centímetros de su rostro, y con un susurro le dijo: busca su perdón, ya que tu futuro no es muy bonito, niña, y de eso yo me voy a encargar. Y le dio una sonrisa asquerosa a la mocosa. Acto seguido, Gula abrió la boca para darle una mordida al rostro de la modelo. A fin del sueño de Lola. Lola gritó de terror y se tocó el rostro con miedo, y acto después buscó el contacto de su hermana para refugiarse en sus brazos, pero no estaba en el cuarto y salió de su cama buscándola. Las mascotas de Lola le dieron una mirada de molestia por el grito que las despertó, y esas miradas se parecían a las que en su sueño la miraban, y esto hizo que temblara del miedo. Después de un rato buscando a su hermana, esta vio por su ventana y pudo ver a Lana llorando en el patio, sentada y apoyando su espalda en la casa de Charles. Por un momento se preguntó si debería ir a ver cómo estaba, pero se detuvo ya que pensó que su hermana, como ella, necesitaba tiempo para poner sus pensamientos en orden. En un acto involuntario, Lola miró el espejo que tenía en su cuarto, y para su terror, Gula la estaba viendo a su espalda como si fuera su sombra. Lola se resguardó en sus mantas, temblando del terror, ya que las palabras de esa cosa le retumbaban: busca su perdón, ya que tu futuro no es muy bonito, niña, y de eso yo me voy a encargar. Eso era como un seguro para buscar el perdón de su hermano, ya que, si antes estaba arrepentida de lo que hizo, solo buscaba su perdón para sentirse mejor consigo misma, pero ahora era para que esa cosa no arruinara su vida. A fin de esta parte, espero que te haya gustado. Si quieres puedes compartir y suscríbete. Subo videos de lunes a viernes. Bien, nos vemos en el próximo video. Chao.